Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar. Y bienvenido una semana más a mi gran amigo Marcos Rojo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Una semana más, pero bueno, una semana más después de una pequeña pausa que hemos hecho de un par de semanas sin publicar capítulos. No volverá a pasar, no os acostumbréis, no vais a olvidaros de nosotros tan fácilmente. Ha sido una serie de circunstancias que han impedido que nos pudiéramos juntar, pero aquí estamos de vuelta y bueno, no solo eso, sino que durante todo el verano seguiremos firmes en nuestra cita semanal contando historias. Así es, y además venimos con novedades, porque de cara a este verano, pues bueno, a Marcos se le ha ocurrido un formato que yo creo, la verdad, que a mí me ha parecido extraordinario. Vamos a rememorar un hito que ocurrió hace un año realmente. Hace un año cumplía 30 años el que yo denominaba como el Mundial de nuestras vidas. El Mundial de Estados Unidos, USA 94, para aquellos de nuestra quinta que lo recordarán con especial cariño. Y digo el Mundial de nuestras vidas porque realmente yo creo, Marcos, que fue el primero del que tuvimos plenitud total y de consciencia de lo que estaba ocurriendo, de lo que era un mundial, porque Italia 90 ya lo vivimos, ya recordamos partidos, podemos recordar imágenes, pero es verdad que yo, por ejemplo, todo lo que fue la previa, todo lo que hubo alrededor, a lo mejor se me escapa más, ¿no? Me quedo justo en lo futbolístico. Sin embargo, Estados Unidos, en ese sentido, yo creo para los de nuestra generación, para los que nacimos en los 80, supuso un antes y un después. Sí, es el primer mundial que podemos considerar 100% nuestro, ¿no? Es como tú dices, el de Italia 90 ya lo vivimos con conocimiento de causa, ya recuerdo sensaciones que tuve durante los partidos, especialmente en los partidos de España, pero sí que es verdad que queda en la memoria un poco ya perdido, ¿no? Sin embargo, el Mundial 94 tiene, por lo menos en la mía, en mi memoria, una presencia muy fuerte. No parece que hayan pasado tantos años, la verdad. También, probablemente por la estética moderna, creo que hay una diferencia estética muy, muy grande entre el Mundial 90, que parece un Mundial más de los 80, y el Mundial 94, que ya da paso a la modernidad en cuanto a muchas cosas, ¿no? En cuanto a uniformes, en cuanto a la propia televisión, ¿no? La manera de mostrar marcadores, las letras, de la serigrafía de la televisión. Muchas cosas que hacen que ese mundial sea el primer mundial moderno, que yo no sé si tengo esa sensación porque fue el primer mundial que, como digo, considero de mi generación realmente, pero que sea como sea, igual otros nacidos un poco más tarde no piensan lo mismo. Como tú dices, es el primer mundial o el mundial que más nos marcó, ¿no? El mundial de nuestra infancia. Exacto, pues este mundial de Estados Unidos va a servir un poco de guía, ¿no? Para, digamos, ahora que están tan de moda, ¿no? Una miniserie que vamos a hacer desde Café Karlovich. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos con nuestros formatos, con nuestros numerosos formatos que tenemos, vamos a ir un poco diseccionando este mundial y destacando historias que obviamente tienen cabida en un programa como el nuestro. Hoy vamos a hablar del fútbol en Estados Unidos. Parece muy simple, sobre todo hoy en día, que estamos, ¿no?, actualmente viviendo ese mundial de clubes, ¿no?, ese proyecto, ese embrión de torneo que veremos cómo evoluciona. Yo creo que, Marcos, a ti a lo mejor te gusta un poquito más que la última vez que te pregunté, ¿no? Va gustándome un poco más, la verdad. A pesar de que hemos recibido algún comentario en Sí. contra de lo que supone un mundial de clubes en estas fechas, yo sí que voy a reconocer que, bueno, me gusta un poquito más que hace un par de semanas y espero que dentro de un par de semanas me guste todavía más. Yo prometo que yo no escribí el comentario, pero creo que estoy un poquito más en esa línea. Nah, ¿para qué vamos a hacer un mundial, hombre? Con lo bonito que era el Teresa Herrera o el Carranza, ¿no? O un colombino. En fin, el caso es que, siguiendo ese paralelismo, pues podríamos pensar, ¿no? Sobre todo los más jóvenes podrían pensar que esto del fútbol en Estados Unidos, oye, pues siempre ha estado muy de moda, que es verdad que también esa carga migratoria, sobre todo en Latinoamérica, hace que haya mucho seguidor al fútbol. Pero esto no siempre fue así. De hecho, vamos a hablar de ese antes y después del Mundial de Estados Unidos 94 que supuso para ese país, para el país de las barras y las estrellas. Pues sí, Tony, vamos a situarnos en el verano de 1994.
una edición de la que ya han pasado, como has comentado, más de 30 años y nos hemos acostumbrado ya desde entonces a que los torneos mundialistas se disputen en sedes exóticas y hasta hemos normalizado las multisedes porque ya las vivimos en 2002 con Corea del Sur y con Japón y bueno, en 2006 Estados Unidos precisamente retirará como anfitriona de una sede ya tripartita que compartirá con Canadá y con México y volveremos a experimentar esta multisede en 2030 con España, Portugal y Marruecos. Pero en ese año 94, un mundial en un país sin tradición futbolística, la verdad es que nos pareció el colmo del exotismo y había muchas dudas. Dudas no tanto en lo que respectaba a la capacidad organizativa de los estadounidenses o en cuanto a las infraestructuras, como en el interés que ese evento podría tener en un país sin apenas tradición futbolística. Pues sí, y como hemos dicho antes, ¿no? Es un mundial que, como hemos dicho en la previa, le tenemos mucho cariño, ¿no? Por los motivos que hemos comentado. Pero además, Marcos, es que se trató de un mundial muy revolucionario en muchísimos aspectos, ¿no? Luego, más adelante, ya iremos reseñando con más exactitud. Pero vamos a empezar hablando de algo que yo en su momento, estamos hablando en el 94, a mí me trae un poco loco. ¿Por qué en Estados Unidos al fútbol no se le llamaba fútbol? Pues buena pregunta, Tony. Pues el origen del término soccer, que es como se llama en Estados Unidos, no proviene, como podemos pensar, de el propio Estados Unidos, sino que proviene de Inglaterra y surge en el muy lejano año 1863, en el momento en el que el rugby y el fútbol se separaron definitivamente en aquella histórica ruptura de la taberna de los Freemasons, en la que el fútbol empezó a llamarse Association Football para diferenciarse del rugby, que pasó a llamarse Rugby Football. Y de ahí viene soccer y podemos pensar, pero exactamente de dónde, ¿no? Association Football, soccer. Pues soccer, aunque parezca extraño, viene de una síncopa entre ese primigenio, Association Football, del que toma asos de association y a esto se añade el sufijo er. Y ese asos-er pasa a ser un soccer. Y esto era común, esto tan raro, era común en esa época y esa técnica ya se usaba para no solo nombrar al fútbol, sino también a otro deporte de nueva creación como el rugby, que el rugby de hecho se comienza a llamar rugger, siguiendo una lógica similar, ¿no? De rugby fútbol, coge la raíz rug y la terminan en er. Pues rugger, soccer. Esta denominación se va perdiendo poco a poco en Inglaterra. Pasada la moda del sufijo er, ya se simplificó y se convierte simplemente en fútbol, y así es como se exportará por todo el mundo. Ojo, pues buena anécdota, buena anécdota. He de decir que, por ejemplo, Irlanda también se le llama soccer. Estuvo hace un par de años y me sorprendió bastante. Y por eso decimos por casi todo el mundo. Porque claro, cuando llega a Estados Unidos, como allí tenían el fútbol, el de cascos y hombreras, el de las 100 yardas, pues se tuvo que quedar con el nombre, no voy a decir feo, pero bueno, digamos con el nombre menos usual. Un soccer que ha tenido 3 momentos de auge. 3 impulsos en la historia del deporte de los Estados Unidos. Pues sí. El primero, el más desconocido probablemente, llega muy pronto. Llegan los felices años 20, cuando consigue convertirse en un deporte bastante popular, siendo su liga la American Soccer League, considerada durante esa década la segunda en importancia, tras la liga de béisbol, aunque es verdad que no existían aún ni la NHL ni la NBA. Este éxito va a tener su punto culminante en el Mundial de 1930. Aquí estamos hablando ya de bastante tradición, ¿no? Donde Estados Unidos pues acaba tercera. Tras ganar los 2 partidos de su fase de grupos, llega a semis, donde es barrida, eso sí, 6-1 por la subcampeona Argentina. Pero igual que llegó, ese primer amor por el fútbol se desmoronó con la Gran Depresión. La liga desaparece en 1933 y bye bye, muy buenas. Y tarda en llegar la segunda ola, llega ya a los años 70, y esto sucede porque tras el éxito en el mundo anglosajón del Mundial de Inglaterra 66, un conjunto de empresarios y de patrocinadores se lanzan a crear una liga de soccer. Y no crean una, sino 2, pero solo duran un año haciéndose la competencia, un poco como la NBA y la ABA, aunque en este caso duró aún menos. Acaban fusionándose y se acaba creando la NASL, la North American Soccer League, en 1968. Una liga que intenta hacerse un hueco en el corazón de los estadounidenses a base de fichar estrellas mundiales, sobre todo en los últimos coletazos de su carrera. Y esto pasa especialmente a partir de 1975, con la llegada de Pelé al Cosmos, y en ese momento es cuando la liga empieza a importar a jugadores ya de un nombre descomunal. Torpedo Müller, Carlos Alberto, Beckenbauer, George Best,
el díscolo italiano del Lazio de las pistolas Giorgio Chinaglia, Eusebio Neskens, una pléyade absoluta de estrellas, pero a pesar de todo no acaba de enraizar esa liga en el país y acaba desapareciendo en 1985, con lo que fútbol y América se divorcian de nuevo. Y se puede decir, Marcos, que la tercera ola es la actual, que es la que surgió de la promesa que el presidente del comité organizador, Alan Rosenberg, hizo a la FIFA. Si Estados Unidos era elegida como sede del Mundial, se crearía de nuevo una liga de fútbol, algo que se haría realidad, de hecho, en 1996 con la creación de la MLS, que me flipó, por cierto, cuando hicieron lo de los penaltis tipo hockey. Pero bueno, eso yo lo retomaría, fíjate lo que te digo. No ha acabado de arrancar, todo hay que decirlo, pero en aquel momento se trataba de la Liga Nacional, que, bueno, y en este momento se trata de la Liga Nacional que más les ha durado. Sí, hablamos de la promesa de Rosenberg, esa promesa a la FIFA, pero ¿cuándo se dio esa promesa? Pues fue en 1988, cuando Estados Unidos gana la votación para ser sede del Mundial 94, una votación que ganó a Marruecos, en la última ronda, una Marruecos que aspiraba a ser el primer país africano en albergar un Mundial. Un Mundial en África que habrá que esperar hasta 2010 en Sudáfrica para revivirlo o para vivirlo. Así que tenemos un país pues sin ninguna tradición futbolera más allá de aquel 1930, ganando a otro país donde el fútbol pues prácticamente es religión. Se trata de una sede polémica, puesto que era en un país con muy baja, como bien decimos, tradición futbolística, lo que se le une un alto desinterés por la población. Yo estoy seguro que si hubiésemos hecho por aquel entonces un trivial básico de fútbol, nos hubiésemos echado unas risas, ¿no? Tanto que, según de hecho una encuesta, solo un 25% de los estadounidenses sabía que se celebraba el Mundial en su país, a tan solo unos pocos días de su comienzo. Sí, para hacernos una idea, el partido inaugural no se retransmitió en ninguna televisión nacional, puesto que en ese momento el interés estaba centrado en el béisbol y en el US Open de golf. Y aparte, el Mundial se vio eclipsado porque en paralelo se celebraba el juicio contra la estrella de fútbol americano O.J. Simpson por el asesinato de su ex esposa y un amigo de esta. Que esto pasa como con las plataformas de series. Tienes tantas que no sabes, no te puedes centrar en algo, ¿no? Solo a partir de un hito, la victoria ante Colombia, con pase a octavos incluido, el interés del público estadounidense pues ya aumentó y una nueva encuesta del USA Today fijó en un 88%, ojo, el porcentaje de estadounidenses que sabían de la existencia del Mundial. Sabían de la existencia, tampoco estamos diciendo que se viesen todos los partidos. Pues lo dicho, que no es que se volviese el logo por el fútbol. Pero bueno, al menos ya sabían que había fútbol en algún canal por ahí privado. Y es que fue un Mundial en el que el anfitrión acompañó, porque la selección estadounidense tuvo una actuación bastante digna, mucho mejor de lo que se esperaba si tenemos en cuenta el antecedente del Mundial anterior, el de Italia 90, donde perdieron los 3 partidos por goleada ante Checoslovaquia y por la mínima ante Austria e Italia. Pero esta selección del 94, entrenada por el trotamundos Bora Milutinovic, acabó pasando la primera fase y cayó en octavos de final contra, a la postre, el equipo campeón Brasil, que solo pudo ganarlos por la mínima en ese partido en el que el entonces valencianista Leonardo fue expulsado tras pegar un incomprensible y durísimo codazo a Tap Ramos que le provocó, ojo, una fractura de cráneo. Sí, nada, Ramos, que creo recordar que incluso pasó por las filas del Betis, aunque no recuerdo si llegó a jugar mucho. Sí, del Betis y del Figueras. Exacto. Como hemos comentado antes, el Mundial de Estados Unidos 94, pues para nosotros fue muy especial, sobre todo en aquel momento, como niños locos por el fútbol que éramos. Todavía, lo de friki no se decía, si se hubiese dicho, pues lo añadiríamos perfectamente, con mucho orgullo. Pero bueno, aún así, vamos a dejaros algunas de las razones por las cuales nosotros, por aquel entonces, ¿no? Lo veíamos como un mundial muy especial y de hecho, pues en cierta parte lo mantenemos en nuestro recuerdo. ¿Qué decir de las sedes, Marcos? Esos estadios, el Rose Bowl de Los Ángeles, el Soldier Field de Chicago, el Cotton Bowl de Dallas, el Pontiac Silverdome de Detroit, que además, ahora que están de moda, están, ¿no? De repente los techos en los estadios, pues fue el primer estadio de los mundiales, de la historia de los mundiales, con techo. Y no olvidemos la ceremonia de inauguración, conducida, como no, por Oprah Winfrey, que tiene el toque curioso del fallo de Diana Ross, la antigua integrante del grupo de Supremes, en el momento de
de dirigirse, tenía que dirigirse de un lado al otro del campo y tenía que meter un penalti en una portería falsa que estaba situada unos metros por delante de la reglamentaria y que estaba previsto que cuando Diana Ross tirara, pues con una portería suficientemente grande, a una distancia suficientemente pequeña, a ver, parecía imposible, no estamos hablando de la flecha de Barcelona 92, y también pues tendrían sus truquillos para que de ninguna manera pudiera llegar a fallar. Pero Diana Ross falló y eso, bueno, pues provocó una alteración en los planes. A lo mejor no se lo explicaron, quiero decir, porque ellos están acostumbrados a ver 3 palos y a tirarlo por encima de esos 3 palos. Entonces, no sé, habría que escuchar la versión de la buena Diana. O igual estaba preparado, porque piensa que ahora estamos hablando de ello y probablemente si lo hubiera metido hubiera sido una inauguración más en la que no nos hubiera llamado la atención esto. Ojo, que me ha venido a la cabeza ahora y puede ser. Sí, salió, por lo tanto salió bien, ¿no? Se habla de ello, que es lo importante. También fue un mundial de primeras veces, ¿no? Como hemos dicho anteriormente. Fue la primera edición en el que se premia la victoria con 3 puntos. Tras el conservadurismo vivido durante el anterior mundial, el de Italia 90, el que a día de hoy, ojo, sigue siendo el menos goleador de la historia. Otra novedad, algo que nos puede parecer ya muy cotidiano, van a aparecer los nombres en las camisetas. Aunque ya se había llevado a cabo en la Eurocopa de Suecia 92, nunca se había hecho en un mundial. Los números, también en el pecho, muy al estilo de baloncesto. Como dato, deciros que los números aparecen en Brasil 50 y ya en el 74 pasan también a llevarse en el pantalón. También fue el primer mundial con 3 cambios. Hasta entonces, pues solo se permitían 2. Solo en casos particulares, eso sí. Lesiones y expulsiones de portero. ¿Y qué decir de los árbitros? Que dejan de vestir ese negro tan típico de los años 80, principios de los 90 y por supuesto anterior, y pasan a ir pues mucho más coloridos de lo que van actualmente. Amarillo, rosa, verde, para que así se les distinguiera más de los jugadores. Y el balón es el Cuestra. Yo la verdad es que siempre seré en este caso del Etrusco de Italia 90. Tuve uno, de hecho, cuando era niño. Pero he de reconocer que estéticamente, pues la verdad es que son casi iguales, a excepción de las letras, y que ambos, a su vez, pues son muy similares al tango de Argentina 78 y de España 82, que también se llama tango, y al Azteca de México 86. Eso sí, es el primero que lleva una capa de espuma de polietileno, así que es más acolchado que sus antecesores. Bueno, si eso lo comparamos con los balones en mi casa y, sí, el balón y el campo de tierra en el que nosotros mosqueábamos, pues imagínate. Y como no todo podía ser bonito, Tony la mascota, una mascota con 0 carisma. Un perro diseñado por la Warner, un perro llamado Striker, que probablemente muchos ni siquiera recordaréis y que se queda años luz de las mascotas de los anteriores mundiales, sobre todo de Piqué, la de México 86, que es la que más me gusta a mí, pero bueno, yo creo que no puede haber una mascota que me guste más. Pero, a pesar de que me gustaba, me he dado cuenta ahora de que es un chile con sombrero de mariachi y con bigote. Claro, por eso se llama Piqué. Pues yo no lo sabía, no me había dado cuenta hasta que me he puesto a preparar el capítulo, he visto y digo, bueno, pues esto es verdad que es un chile. Del sombrero, además, solo lleva el ala. Pues claro, la copa es la parte puntiaguda del chile. Eso, que el que lo mira a partir de ahora, bueno, igual soy el único que no se había dado cuenta, pero el que lo mira a partir de ahora, igual lo mira con otros ojos. Cuando te has comido alguno, sí lo has diferenciado, ¿no? Eso es lo importante. ahí está el peligro. Ahí no hay duda de que es un sombrero o un chile. Y luego estaba Chao, la mascota de Italia 90, muy noventera, pero que a mí también me gustaba. No como Piqué, pero también me gustaba. Desde luego, todas más que Striker. Sí. A mí me gustó mucho el de Francia 98. El pajarito se parecía un poco al pájaro loco. Ese también, el gallo, bueno, el gallo. Molaba mucho. Gallo. En resumen, podemos decir, Marcos, que Estados Unidos 94 fue un poco para la FIFA un experimento, ¿no? Pero yo creo que fue un experimento que la verdad funcionó. Porque fue un éxito rotundo de público. 68.000 espectadores por partidos de media. Qatar, por ejemplo, ¿vale? Para poner el mundial más reciente, tuvo una media de 53.000. Fue el mundial con más espectadores totales de la historia, a pesar de que entonces no eran 32 selecciones, eran 24 las que participaron. Por lo tanto, le da todavía más valor, ¿no? a ese dato. Fue un gran mundial, no tuvo una gran final, por eso igual se desluce un poco. Una final decidida por penaltis, con un 0-0 en el tiempo reglamentario, sin apenas oportunidades, pero desde luego fue un gran mundial y no solo. Estoy seguro de que no es solo porque sea el mundial que nos hizo conectar definitivamente con el fútbol y con este tipo de competiciones.
Así es. Y bueno, qué decir, estamos llegando al final del capítulo, pero lo volvemos a recalcar, esto es el comienzo de más capítulos que vamos a tratar. Este mundial en el cual, pues bueno, en un país que su mayor hito deportivo anual se podría definir, yo creo que en la Super Bowl, pues en ese año se convirtió también en el país capital del mundo del fútbol. Pues Marco Rojo, muchísimas gracias por toda tu aportación. Nada, nada. Gracias a ti, un placer, con muchas ganas de seguir aportando información y bueno, y aportando novedades a este serial. Y nada, preparados ya para el segundo capítulo que os vendrá muy pronto. Y muchas gracias, como siempre, a todos los que estáis al otro lado. Ya sabéis que podéis apoyar el proyecto Café Karlovich siguiéndonos en nuestras redes sociales, en Twitter o X, @Café Karlovich, en nuestra plataforma de YouTube. Ya sabéis, suscribiros, likes, comentarios, compartidlo con vuestros amigos. Ahora en verano, que tenemos un poquito más de tiempo, podéis compartir los capítulos con gente que creáis que les puedan gustar, que durante el año a lo mejor han estado más ocupados. Plataformas de podcast, iVoox, Apple Podcast, Spotify, ya sabéis que estamos en todas partes. Y recordad que esta noche juega el Trinche.